Y les pido que abran sus Biblias en Santiago capítulo 5. Santiago capítulo 5. Versículos, el que nos toca esta semana es del 13 al 18. Santiago capítulo 5, versículos 13 al 18. Ese para el siguiente predicación. 5 del 13 al 18. Dice la palabra del Señor. ¿Está afligido alguno entre ustedes? Que ore. ¿Está alguno de buen ánimo? Que cante alabanzas. ¿Está enfermo alguno de ustedes? Haga llamar a los ancianos de la iglesia para que oren por él y lo unjan con aceite en el nombre del Señor. La oración de fe sanará al enfermo y el Señor lo levantará. Y si ha pecado, su pecado se le perdonará. Por eso, confiésense unos a otros sus pecados y oren unos por otros para que sean sanados. La oración del justo es poderosa y eficaz. Elías era un hombre con debilidades como las nuestras. Con fervor oró que no lloviera, y no llovió sobre la tierra durante 3 años y medio. Volvió a orar, y el cielo dio su lluvia, y la tierra produjo sus frutos. El Señor bendiga su palabra. Señor y Padre, en esta mañana queremos escuchar de ti, escuchar tu palabra hacia nuestras vidas. Que seas tú el que nos hable, el que nos dirija, el que hable a través de mí, el que abra nuestros corazones y nuestro entendimiento para entender tu palabra. Que tú, Señor, nos ayudes en esta mañana y todos los días de nuestra vida a entender tu palabra y a ponerla en práctica, Señor. Oh Padre, en el nombre de Jesús nos ponemos en tus manos sabiendo que tú eres quien está con nosotros cada día de nuestras vidas, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, ¿qué es un plan? No esto que los adolescentes hablan en plan. Dicen una frase en plan. Dicen otra frase y dicen en plan. No, ese plan no. ¿Qué es un plan o una planificación o definición de plan? ¿Perdón? ¿Organizar algo? Sí. ¿Y algo que preparas? ¿Algo que preparas? ¿Con otro? Sí, muy bien, muy bien. Yo les leo la definición de plan. Es un modelo ordenado que se elabora antes de realizar una acción, con el objetivo de dirigirla y encauzarla. En este sentido, un plan también es un escrito que precisa los detalles necesarios para realizar una obra. De hecho, todo plan adoptará la forma de un documento escrito en el cual se plasma dicha idea acompañada de las metas, estrategias, tácticas, directrices y políticas a seguir en tiempo y espacio, así como los instrumentos, mecanismos y acciones que se usarán para alcanzar los fines propuestos y que fueron la motivación del plan. ¿Vale? Es un poco largo, pero lo hemos entendido, ¿verdad? ¿Qué es un plan? Entonces son normas que se van descritas en un documento y que donde hay algunas metas, estrategias, tácticas, directrices que nos llevan a cumplir el objetivo o el plan propuesto, ¿verdad? Y hermanos, ¿cuál es el escrito en el cual Dios ha hecho los planes para nosotros? La palabra de Dios. Muy bien, la Biblia, la palabra de Dios. En ella, ¿en qué cosa? Encontramos los planes que Él tiene para todos nosotros, ¿verdad? Él allí ha enseñado o nos ha descrito o nos ha escrito cuidadosamente, detalladamente, su plan para tu vida, para mi vida, ¿verdad? Entonces,
que habíamos dicho que había plan, enjugaba varias cosas. Una de las cosas era estrategias, ¿verdad? Descritas para que podamos realizar el plan. Entonces, si la palabra del Señor es el plan, dentro de la palabra del Señor hay algunas estrategias para nosotros, ¿verdad? Para que con esas estrategias podamos llegar a cumplir el plan que Dios tiene para cada uno de nuestras vidas. ¿Lo entendemos, no? Aquí en esta exhortación de Santiago, muy apropiadamente nos hace ver el valor de la iglesia o el valor de la comunidad, de los unos por los otros. ¿Por qué? Porque somos hijos de un mismo Padre. Analizando a lo mejor superficialmente, el texto pareciera que solo habla de la oración, aunque sí lo hace. Pero no solamente habla de la oración, sino que también, si lo miramos con detenimiento, nos hace ver que habla del valor y el cuidado de la iglesia cristiana, de la comunidad cristiana. Según Santiago, aquí hay dos cosas que se puede hacer en comunidad, en iglesia del Señor. La primera es la paciencia y la segunda es la oración. De la paciencia ya hablamos la semana pasada, ¿verdad? Ya se habló de la paciencia. Entonces en esta mañana vamos a hablar de esa segunda parte que habla Santiago, que es de la oración. En estos versículos que hemos leído, si ustedes lo ven, habla, creo que de la oración, creo que la hace de tal énfasis que hay 7 veces. 7 veces aparece la palabra oración, bien como nombre o bien como verbo. Como oración propiamente dicho o orar. O oren, ¿verdad? 7 veces. Si en 7 veces, en 5 versículos ya se repite, digo, algo está queriendo afirmar aquí la palabra del Señor, ¿verdad? Y entonces, Dios tiene un plan, que es lo que habíamos dicho en esta mañana. Hemos empezado con que Dios tiene un plan. Pero dentro de ese plan tenemos estrategias para cumplir ese plan. Y una de las estrategias que debemos hacer para poder cumplir el plan es la estrategia de la oración. La estrategia de la oración eficaz. ¿Por qué? Porque nada más empezar los versículos nos dice que la oración ayuda al afligido en cualquier circunstancia. El versículo 13 dice, ¿está afligido alguno entre ustedes? Y ya no está hablando de por allí, sino de ustedes, de la comunidad, de la iglesia. ¿Está afligido alguno entre ustedes? ¿Qué dice? Haga oración. Que haga oración, que ore. Los estados de ánimos del ser humano son variables. Eso está clarísimo, ¿verdad? Hay días que nos sentimos muy felices y hay días que estamos muy tristes. A todos nos ha pasado, ¿verdad? Hay días que estamos muy preocupados y hay días que estamos muy distendidos. Es así, el ánimo de los humanos son variables. Como quien dice, un día estamos arriba y otros días estamos por los suelos, por abajo, ¿verdad? Nuestras emociones son engañosas, pero en todas ellas la iglesia, la comunidad cristiana puede ayudarnos. En esta mañana hemos alabado al Señor. ¿Y quién no se ha gozado en el Señor y se ha olvidado por unos momentos de sus problemas? Amén. ¿Verdad que sí? Entonces ayuda. Pero ¿cómo nos va a ayudar si no asistimos al culto del Señor? ¿Verdad? Para el Señor. Hay un refrán que dice, una pena compartida Es menos pena. es menos pena. Y una alegría compartida es más alegría. Y Santiago lo sabía.
Por eso aconseja que cuando alguno esté afligido, ¿qué cosa? Que ore al Señor. Que ore. Si está alegre, ¿qué dice allí? Que canten alabanzas, que canten salmos, dice la Reina Valera, ¿verdad? Que canten salmos. Las oraciones y los cánticos son productos directos de la vida como iglesia, de la vida en comunidad como iglesia. Sirven para estabilizar la vida emocional del cristiano. Y por eso nos gozamos cuando alabamos al Señor, porque nos ayudan, ¿verdad? O cuando oramos al Señor y decimos, gracias Señor, ¿verdad? Hay veces que estamos muy afligidos y una oración nos levanta el ánimo. A mí me ha pasado, no sé a ustedes, pero a mí sí. Si alguno está afligido, que haga oración, quizás por alguna injusticia de la vida, no lo sabemos, o por problemas o dificultades en la familia, o por problemas o dificultades en el trabajo. No sabemos por qué podemos estar afligidos, pero que haga oración. El consejo de Santiago es que ore, que permanezca orando, en lugar de que, dice el versículo 5:9, ¿qué dice el 5:9? Unos versículos anteriores. No se quejen unos de otros, hermanos, para que no sean juzgados. El juez está a la puerta. En vez de quejarnos los unos de los otros, ¿qué cosa? Orar al Señor. En vez de jurar o maldecir o hablar mal del otro hermano, orar al Señor. En vez de estar pendiente de qué trajo el hermano puesto, qué trajo la hermana puesta ese día, orar al Señor. En vez de estar diciendo, uy, es que esa hermana, uy, es que ese hermano, tal cosa, tal cual. No. ¿Has visto alguna de estas? Ora al Señor. ¿Has visto que el hermano está afligido? Ora al Señor. No quejarnos, o empezar a hablar con los demás. Es que no sé qué, es que no sé cuánto. Hermanos, la queja entre unos a otros hace pero mucho daño en una comunidad cristiana. Lo hace ya en una comunidad que no es creyente. Mucho más lo hace en una comunidad cristiana, en una iglesia. Así que, hermanos, desechemos el de quejarnos el unos a los otros. Desechemos el de estar murmurando los unos de los otros. Lo que debemos hacer es orar al Señor. El consejo de Santiago es que permanezcamos orando. Si alguno está afligido, que ore. No dice, si alguno está afligido, quéjese. No dice eso, ¿verdad? Dice, ore al Señor. Otra estrategia de la oración es que esta nos ayuda o ayuda al enfermo en cualquier enfermedad. Dice el versículo 14, ¿está enfermo alguno de ustedes? Haga llamar a los ancianos de la iglesia para que oren por él y lo unjan con aceite en el nombre del Señor. Los enfermos deben llamar, como dice aquí la palabra, a los ancianos, pero cuando esta persona está enferma y no puede ir a reunirse. Normalmente, cuando una persona está enferma y puede asistir, pues viene y pide oración por su enfermedad o por la enfermedad de alguna otra persona, ¿verdad? Cuando la enfermedad no es grave, la norma es orar los unos por los otros. Pero hay veces que pues no puedes desplazarte, estás enfermo. Esto es la norma que dice aquí, que llame a los ancianos, que llame a las personas que están liderando en la iglesia y que vayan y que oren por él. Los ancianos deben actuar como lo hacían los discípulos en Marcos 6:13. Vamos a buscar Marcos 6:13. Alguien que lo lea, por favor. Marcos 6:13, algo que hacían los discípulos en el tiempo de Jesús, los discípulos de Cristo. Marcos capítulo 6, versículo 13. Alguien que lo lea, por favor.
y echaban fuera muchos demonios y ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. Quizás Santiago está recordando esto, ¿verdad? Que los discípulos lo hacían y por eso lo recomienda. Dice, si alguno está enfermo, ¿qué cosa? Que llame a los ancianos, como lo hacían los discípulos, que iban y ungían con aceite y oraban por estas personas y eran sanados, ¿verdad? El hecho importante aquí es que la oración es a Dios, es al Señor. Y la unción que le hacían con aceite era en el nombre del Señor. Dice allí que vayan, lo ungen con aceite y ¿qué cosa? En el nombre del Señor. El poder no estaba en el aceite, ni estaba en lo que podían orar, sino en nombre de ¿quién? De Dios. Ese era el que tenía el poder. Ese es el que tiene el poder. Cuando oramos al Señor por un enfermo, pidamos en el nombre del Señor. Porque Él es el que tiene el poder para hacerlo, no nosotros. Estas oraciones que hacemos para los enfermos no es un ritual y no es algo rápido. El Señor sabrá cuándo lo sana. A veces lo puede hacer inmediatamente, ¿verdad? O a veces lo puede hacer paulatinamente. Aquí dice algo interesante, que lo unjan con aceite. Algunos interpretan aquí que el aceite es como un significado de uso de medios medicinales, como lo hacían los discípulos. Y Santiago recuerda aquello y por eso lo utiliza. Otro de punto de vista es que puede ser como un símbolo, como utilizamos nosotros los símbolos del pan y el vino, porque son símbolos que nos recuerda ¿qué cosa? La muerte del Señor Jesús. Pues el aceite también como un símbolo de que es el poder del Espíritu Santo, el poder de Dios, porque el Espíritu Santo, Dios y Jesucristo son uno mismo. Es el poder de Dios a través del Espíritu Santo quien está haciendo la obra. Como un simbolismo simplemente. ¿Vale? El aceite podría ser utilizado de esa manera. La expresión aquí que habla y dice en el nombre del Señor. Y en el nombre del Señor no es un conjuro, como suelen hacer los adivinos, esta gente que se dedica a este tipo de cosas, ¿verdad? Que hacen conjuros para sanar. No debe ser usado así porque el Señor no se le invoca como un espíritu entre los espiritistas. Dios no es un Dios de los paganos. El verdadero sentido aquí del cristiano debe ser en el nombre del Señor, que se somete al resultado, a la voluntad de Dios. Que la obra de sanidad en la persona, cuando invoca el nombre del Señor, la obra es de el propio Dios. Y que Él es el que hace la obra. ¿Cuándo, cómo, dónde y a qué hora? Él lo sabe. Es la voluntad de Él quien lo hace. Imagínense, hasta el propio Jesús en su vida se sometió a la voluntad de Dios. Si no recordamos en Lucas 22, 42 dice: Padre, si quieres, aparta de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino que la tuya. El propio Jesús se estaba dejando a la voluntad del Padre. ¿Cuánto más nosotros? ¿Verdad? Pero así que cuando oremos en el nombre del Señor, no creamos que es un conjuro, que ya porque decimos en el nombre del Señor, ya se va a ser sanado. No es así. Es su voluntad la que va a hacer que esa persona se sane o no. Aparte de orar por ese enfermo, también estamos orando por la necesidad de las personas. Representa la oración de fe que Dios sanará al enfermo, pero también
de alguna necesidad que él tenga. Porque, como dice aquí el versículo 15, la oración de fe sanará al enfermo y el Señor lo levantará. La oración de fe sanará al enfermo y el Señor lo levantará. Dios ha prometido levantar al hombre cuando haya cumplido plenamente las condiciones descritas. Y una de las cosas descritas es que debemos someternos a la voluntad de Dios. Hermanos, en el versículo 15 habla también de perdón. La segunda parte, y la oración de fe sanará al enfermo y el Señor lo levantará. Y la segunda, y si ha pecado, su pecado, ¿qué cosa? Se le perdonará. Si fuesen estos los únicos versículos en la Biblia sobre la sanidad, podríamos suponer que un cristiano puede tener certidumbre de que va a tener santidad en todas las enfermedades que tenga, o va a ser sano en todas las enfermedades que tenga. Pero, sin embargo, como hemos visto antes, depende de la voluntad de Dios. Hay veces que se es sanado y a veces que no. A veces el Señor nos obra inmediatamente. Y aquí en el pasaje nos habla, si ha cometido pecado, le serán perdonados. La sanidad en esta sección se relaciona al perdón de pecados, si ha pecado. No le está diciendo, es que porque tú has pecado, por eso estás enfermo. No dice eso. Que en algunos casos puede ser que sea que tu enfermedad venga relacionada con que tú has pecado al Señor. Sí, puede ser, pero no siempre. Hay veces que tu enfermedad es porque eres humano. ¿O hay alguien aquí que no se haya enfermado alguna vez? Que levante la mano el que no se haya enfermado. Porque si no se han enfermado son robots. Y aún así creo que hasta eso los robots se descomponen porque vienen los técnicos y los tienen que arreglar, ¿verdad? Todos nos hemos enfermado alguna vez. Y aquí tenemos un hombre que dice que ha cometido algún pecado. Quizás esté afectando al testimonio de él como creyente y también afectando al testimonio de la iglesia. Si se da cuenta y se arrepiente, como dice aquí, tu pecado será perdonado y también será sano de esa enfermedad. Si se arrepiente del pecado y lo confiesa a Dios. Pero alguien me puede decir, ¿cómo sabemos que alguien ha cometido pecados y ha sido llevado al arrepentimiento y a la confesión? La respuesta está justamente en el versículo 15, al final, que dice, habla de acerca de sus pecados y de que le serán perdonados si hubiere pecado. Dice la palabra del Señor en el versículo 17 y 18, confesaos vuestras faltas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. Perdón, el 16, confiésese unos a otros sus pecados y oren unos por otros para que sean sanados. A veces necesitamos eso, ¿verdad? Para ser sanados. Confesarnos los pecados unos a otros. A ver, aquí la lectura de este versículo podríamos decir que nos da la impresión de que debemos contarnos siempre cada uno los pecados que tenemos unos a otros. No, esa es la intención. No, en absoluto esa es la intención de Santiago. Lo que está diciendo es que cuando pequemos contra alguien deberíamos estar dispuestos a confesar nuestros pecados. No está diciendo que nos andemos contando todas las cosas aquí los unos a los otros. Santiago nos invita a que oremos unos por otros y por cada uno de nuestros hermanos, pero también estar pendiente de saber cómo están nuestros hermanos, pero no como he dicho antes.
para criticar. Estar pendiente de nuestros hermanos no para quejarnos. Estar pendientes para orar al Señor. Orar unos por otros significa dejar todo y solo dedicar tiempo para orar por esa persona. Quitarnos esas barreras que nos impiden una buena comunicación con Dios. Si nos quitamos todas esas barreras, estaremos cumpliendo sus mandamientos. En vez de guardar rencor, en vez de dejar amontonar resentimientos, deberíamos mantenernos en comunión los unos con otros mediante confesión y oración. Y como dije antes, qué mal hace a la iglesia el estarnos quejando los unos de los otros. La palabra del Señor no nos manda a eso, nos manda a confesarnos los pecados los unos de los otros. ¿Y qué cosa? A orar. ¿Y qué falta nos hace la oración en nuestras vidas? Dedicamos muy poco tiempo a la oración. Y le digo dedicamos, no digo dedican. Yo estoy aprendiendo. Estoy cada día intentando dejar un tiempo exclusivamente para la oración. Porque nos hace falta mucho la oración. Nos dedicamos a otros menesteres. Tenemos tiempo para otras cosas. Tenemos tiempo para el móvil, tenemos tiempo para la televisión, tenemos tiempo para el trabajo, tenemos tiempo para, yo qué sé, para muchas cosas, pero no le damos tiempo para la oración. No le damos tiempo para la lectura de la palabra de Dios. No estudiamos la palabra de Dios. Si hiciera una encuesta, probablemente el porcentaje de lectura de la palabra del Señor sería muy baja. El porcentaje de estudiar la palabra del Señor. Porque podemos decir, no, sí, yo sí leo. Muy bien. Y me voy. Lo leo tan rápidamente que no me he enterado de lo que he leído. Y eso no es leer la palabra. Bueno, sí, se puede llamar leer, pero no es estudiar la palabra de Dios. Hermanos, Santiago nos invita a eso. Queremos unos a otros por nuestros hermanos, que estemos pendientes de nuestros hermanos. Si han cometido alguna falta, pedir perdón y decir a nuestros hermanos, y no decir, sino orar por nuestros hermanos. Esta mañana Aida ha leído de un paralítico que sus amigos lo llevaron, ¿verdad? Eso está en el Evangelio de Marcos 2, el 4 y el 5. Dice, y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba, y haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. Parece ser que este hombre estaba postrado, ¿por qué? Porque había cometido un pecado. Pero también sus amigos, sus hermanos, estaban pendientes de él. Nosotros estamos pendientes también de llevar a nuestros hermanos al Señor, de orar al Señor para que puedan ser sanados, o estamos pendientes de nuestros hermanos para otra cosa. Estos amigos estaban dispuestos a ¿qué cosa? Abrieron el tejado. Qué difícil habrá sido eso, ¿verdad? Abrir el tejado para llevarlo a Jesús. Y el Señor nos está diciendo, ahora a lo mejor no lo puedes llevar físicamente a tu amigo, a tu hermano, pero sí lo puedes llevar a Jesús a través de ¿qué? De la oración.
Los amigos que llevaban a este paralítico tenían fe que Jesús sanaría a su amigo e hicieron todo lo que estaba en sus manos para que su amigo estuviera cerca del Señor. Jesús reconoció la fe de estas personas y perdonó al paralítico y lo sanó. Así que, hermanos, estemos dispuestos a orar por nuestros hermanos, a confesarnos nuestros pecados unos a otros y pedirle perdón al Señor y siempre estar dispuestos a orar. En el versículo 17 y 18 da un ejemplo de una oración eficaz. ¿Quién es este? Santiago pone de ejemplo a quién, de oración, ¿a quién? A Elías, ¿verdad? Haciendo énfasis que él era un ser humano como nosotros. Elías pidió con fe fervientemente, con certeza que Dios lo iba a escuchar, ¿verdad? 3 días no llovió y al tercer día volvió a orar y volvió a llover. 3 años, perdón. 3 meses. Son 3 meses. 3 años. Durante 3 años y medio, exactamente. Para ser exactos, son 3 años y medio. ¿Vale? Santiago sabía de eso, sabía que era... conocía muy bien la referencia de este hombre, de Elías, y compara sus atributos o sus tribulaciones como en el día de hoy. Elías le había entrado en su corazón una depresión muy fuerte y deseaba morir. Y él se fue un día en el camino y dijo: Señor, déjame morir, ¿verdad? Y se sentó debajo de un arbusto y ansiando morirse. Y dijo: basta. Primera Reyes 19:4 le dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, porque yo no soy mejor que mis padres. Podemos llegar a sentirnos así, ¿verdad? Porque Elías fue un hombre que tenía también sus pruebas, sus dificultades y sus luchas, porque era un hombre. Él era un hombre con iguales problemas y dificultades como las que está describiendo Santiago. Y lo mismo en el día presente. Sufrió terrible depresión debido a retos en su ministerio como profeta de Dios. Se encontraba cansado físicamente después de haber combatido contra los profetas de Baal y de interceder a Dios para pedir, primero quitar la lluvia y después pidiendo la lluvia. Y sintió miedo, igual que cualquier persona, ¿verdad? Y él sintió miedo de que lo iban a matar, como podemos sentir miedo nosotros. A lo mejor no de que nos maten, pero sí de algunas otras cosas. Hay momentos de desesperación que nos cierran nuestra mente, ¿verdad? En el Evangelio, vamos a leer en el Evangelio de Mateo, capítulo 6, versículos 6 al 8, dice: mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que te ve en lo secreto te recompensará en público. Y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Vuelve a decirnos que oremos al Señor, que busquemos su rostro. Estas palabras son de nuestro Señor Jesús, que nos invita a orar con fe, que nos invita a pedir por lo que nos inquieta, por lo que nos hace daño en nuestra vida. Nos invita a orar por aquella necesidad que tenemos, sabiendo que Él conoce nuestras cosas y si es su voluntad, Él nos lo va a contestar. Hermanos, no olvidemos de orar a nuestro Dios en el nombre del Señor Jesucristo, intercediendo por cada uno de nuestros hermanos, por todos, por salud, si está enfermo, porque le ayude en su trabajo, porque le ayude
en su vida en general. Hermanos, estemos firmes en nuestra fe. Cristo es nuestro escudo en nuestra vida. Él es nuestro escudo, pero necesitamos buscarle a Él en oración. Seamos pacientes, oremos a nuestro Dios, pues Él contestará nuestras oraciones de acuerdo a su propósito. Pero seamos fieles en oración. Busquemos a Dios cada día de nuestras vidas. Hermanos, la oración es el arma más eficaz para el creyente. Es la arma más eficaz para el creyente junto con su palabra. Dos armas necesarias para el creyente. Dos armas necesarias para poder luchar contra el enemigo. Dos armas que nos podrán ayudar a vencer: la oración y la palabra de Dios. La oración no es un modo de torcer el brazo de Dios y decir: Señor, es que yo quiero que tú me hagas, que tú me des. Allí, como cuando los hijos han visto cuando les piden al papá, 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 y están allí torciéndole un poco el brazo porque quieren algo. No es eso lo que debemos hacer con Dios, pero sí debemos estar todos los días diciéndole: Señor, aquí está mi vida, perdóname. La contestación de la oración no es necesariamente siempre una respuesta afirmativa. Dios siempre nos contesta. Y como a veces le solemos, o por lo menos cuando yo trabajaba con niños, le solíamos dibujar el semáforo, ¿verdad? El verde, el amarillo y el rojo. El verde, que era cuando la oración le hacemos al Señor, es contestada inmediatamente. El amarillo, cuando decía espera. Y el rojo, cuando dice no, no es mi voluntad. ¿Verdad? Eso le enseñábamos, me acuerdo, a los niños en cuanto a la oración. Y es verdad. Eso es así. El Señor a veces nos contesta inmediatamente, otra vez nos dice: tranquilidad, espera, sigue siendo fiel. Y otra vez nos dice: no, eso que estás pidiendo no es tu voluntad. Pero debemos ser constantes en la oración. Hermanos, yo quiero en esta mañana que podamos quedarnos con esto, que la estrategia para que el plan de Dios se cumpla, una de las estrategias es, ¿qué cosa? La oración. ¿Queremos cumplir el plan de Dios? Utilicemos esa estrategia, que es la oración, y la otra es la palabra de Dios. Pero en esta mañana nos atraía o nos llamaba el texto ¿a qué cosa? A la oración. Así que el Señor les bendiga y nos ayude a que cada día en nuestras vidas podamos dedicar ese tiempo para la oración y no para otros menesteres. Que nuestra reunión dominical o nuestra reunión de los sábados sea para que podamos alabar a nuestro Dios, para que podamos como comunidad, como iglesia, podamos alabar a nuestro Dios y podamos orar a nuestro Dios, no para mirarnos los defectos los unos de los otros, sino para decir gracias, Señor, porque somos hijos de un mismo Padre. Amén. El Señor les bendiga.